¿Y si el postre pudiera trabajar a tu favor mientras duermes? No hablo de milagros ni de dietas imposibles, sino de un gesto sencillo al anochecer que aprovecha cómo funciona tu cuerpo por la noche. Los protagonistas son discretos, los polifenoles de las frutas del bosque y de la granada, tomados en el momento adecuado, ayudan a proteger los vasos sanguíneos, refuerzan las defensas frente al estrés oxidativo y favorecen una mejor respuesta a la insulina, 3 pilares que influyen en tu energía matinal, en la calidad del sueño y, sí, también en tu salud cardiovascular y metabólica. El foco de hoy es una rutina fácil de aplicar y de medir. Imagina una cena temprana y, poco después, un postre inteligente, media taza de arándanos mezclados con yogur natural sin azúcar. Esa combinación aporta polifenoles más proteína y grasas saludables, suaviza los picos de glucosa nocturnos y deja al endotelio en un entorno más amable para repararse durante el descanso. No necesitas grandes cambios, necesitas constancia y un marco claro para saber si funciona. A lo largo de esta guía te propongo observar 3 señales sencillas, 3 marcadores que cualquiera puede anotar: perímetro abdominal a la altura del ombligo por la mañana, calidad del sueño y número de despertares, y nivel de energía en la primera media hora del día. Con ese tablero, veremos por qué las bayas y la granada por la noche pueden ser un aliado real y cómo integrarlas sin complicarte la vida. Empecemos por el por qué antes del cómo. Por la noche tu organismo cambia de modo. El sistema nervioso se desplaza hacia la calma, el hígado y el endotelio hacen tareas de mantenimiento y la sensibilidad a la insulina suele ser menor que a mediodía. Si eliges un postre muy dulce a última hora, empujas al páncreas a trabajar más justo cuando el cuerpo quiere bajar revoluciones. En cambio, cuando el azúcar llega amortiguado por fibra, proteína y grasas saludables, y viene acompañado de polifenoles que apagan pequeñas chispas de oxidación, el mensaje fisiológico es distinto: menos inflamación de base, menos picos y valles nocturnos, más margen para reparar. Ahí es donde entran las bayas y la granada. Las frutas del bosque, como arándanos, moras o frambuesas, concentran antocianinas, unos pigmentos azules y rojos que actúan como escudos. Su papel no es solo antioxidante. En abstracto, a nivel de vasos sanguíneos ayudan a que la capa interna, el endotelio, mantenga su tono y su capacidad de responder a las señales que abren o cierran el flujo. A nivel metabólico favorecen una mejor respuesta a la insulina, de modo que la glucosa circula de manera más estable y no interrumpe la arquitectura del sueño con despertares de hambre o calor. Además, protegen mitocondrias y fibras nerviosas, lo que se nota al día siguiente en claridad mental y energía más sostenida. Si alguna vez te has preguntado por qué media taza de arándanos sienta diferente a un vaso de zumo industrial, la respuesta está en esa sinergia entre fibra, agua y antocianinas que ralentiza la entrada de azúcar y ofrece a la vez moléculas útiles para la reparación nocturna. La granada aporta otra familia de polifenoles, con las punicalaginas como protagonistas. Son moléculas grandes que se transforman en el intestino, en compuestos activos capaces de modular rutas de oxidación y contribuir a que el endotelio libere con más facilidad el mensajero que relaja la musculatura lisa de las arterias. Traducido a sensaciones diarias, hablamos de mañanas con menos pesadez, pulsos más regulares y menor fatiga tras esfuerzos moderados. Un detalle interesante que suele sorprender es que no hace falta grandes cantidades. Entre media taza y una taza de arilos mezclados con un alimento proteico y graso es suficiente para enviar la señal correcta sin sobrecargar de azúcar la franja nocturna. Cuando alguien prefiere el formato líquido, elige un pequeño vaso de zumo 100%, prensado en frío, y lo ancla a la comida principal, no a un estómago vacío, antes de dormir. Alternar días de semillas con días de un poco de zumo ayuda a equilibrar fibra y comodidad. La combinación con yogur natural sin azúcar o con kéfir tiene lógica más allá del gusto.
La proteína láctea y la grasa láctea natural amortiguan la curva glucémica, los fermentos vivos mejoran la conversación entre intestino e inmunidad y el calcio nocturno puede contribuir a una contracción muscular más eficiente durante el descanso. Si no tomas lácteos, el papel de ancla lo puede jugar un requesón de origen vegetal alto en proteína, o un pequeño puñado de nueces, o una crema de semillas. Lo importante no es la etiqueta, sino la función, acompañar los polifenoles con un soporte que aplane picos y alargue la liberación de energía durante la noche. Hablemos de cantidades y sensaciones, porque al final lo que buscamos es una pauta que puedas mantener sin pensarlo demasiado. Una media taza de arándanos frescos o congelados mezclados con 2 o 3 cucharadas de yogur natural sin azúcar después de una cena temprana es un buen punto de partida. Si esa cena incluye verduras, una ración adecuada de proteína y aceite de oliva, el terreno ya está a favor. En los días en que te apetezca granada, usa media taza de arilos sobre una base similar. Si tu paladar es más sensible a la acidez por la noche, adelanta el postre 1 hora y observa cómo duermes. Recuerda que la constancia pesa más que la perfección. 3 o 4 noches por semana ya marcan tendencia, 5 o 6 noches construyen un hábito y, con el hábito, llegan los ajustes finos. ¿Por qué insistimos en un horario temprano de cena y un postre cercano, pero no tardío? Porque en muchas personas, cuando el estómago sigue trabajando fuerte al acostarse, la temperatura corporal tarda más en bajar, la fase de sueño profundo se reduce y los microdespertares aumentan. Un corte claro entre la última ingesta y la hora de dormir, con al menos 2 horas de margen, favorece esa caída de temperatura y un mejor anclaje de los primeros ciclos de sueño, que son los más reparadores. En ese contexto, los polifenoles nocturnos son como una herramienta que el cuerpo puede aprovechar sin estorbo. Hay una historia curiosa detrás de las antocianinas que ilustra por qué los detalles importan. A mediados del siglo XX, en laboratorios que estudiaban pigmentos vegetales para la industria alimentaria, varios equipos notaron que los extractos de frutas oscuras protegían mejor ciertos tejidos frente a la luz y al calor. No buscaban salud en el sentido moderno, pero ese hallazgo técnico llevó a investigar por qué esa protección ocurría. Décadas después, la misma propiedad se ha reinterpretado como capacidad de amortiguar el daño oxidativo en membranas y proteínas humanas. No fue un descubrimiento planificado, fue una observación práctica que abrió puertas. Con la granada ocurrió algo parecido. Agricultores y médicos tradicionales ya la usaban como símbolo de vitalidad y longevidad mucho antes de que entendiéramos sus punicalaginas. La ciencia moderna llegó después a explicar, con nombres y rutas, lo que la experiencia ya insinuaba. Si te preguntas cuánto tardan en notarse cambios, la respuesta más honesta es que depende del punto de partida y de lo que hagas el resto del día. Aún así, hay patrones repetidos. En la primera semana suele mejorar la facilidad para conciliar el sueño y disminuye la sensación de calor o de inquietud nocturna si la cena no fue abundante. En la segunda semana, muchas personas describen despertares más claros y menos ansia por dulces a media mañana. En la tercera y cuarta semana, cuando el hábito ya está instalado, las mediciones sencillas como el perímetro abdominal, al levantarse, o una escala corta de energía matinal empiezan a moverse en la dirección deseada. No busques milagros en 2 días. Busca señales pequeñas que, sumadas, te digan que el rumbo es correcto. También es útil anticipar tropiezos para que no te saquen del camino. Si una noche te acuestas con el estómago pesado y el postre se te hace cuesta arriba, no fuerces. Adelántalo o salta ese día. Si notas acidez con las bayas, elige variedades menos ácidas o mezcla con más base de yogur. Si una semana los arándanos están caros o no hay, usa moras o frambuesas. Si no te llevas bien con las semillas de la granada, cambia la cuchara por un vasito muy pequeño de zumo real con la comida y compensa con más fibra en el plato. La pauta no se rompe por una adaptación puntual.
Se rompe cuando convertimos un desvío en excusa para abandonar. Hay personas para quienes estos cambios requieren matices extra. Si vives con diabetes o con resistencia a la insulina, vigila cantidades y acompaña siempre de proteína y grasa. El objetivo es justo evitar subidas rápidas de glucosa por la noche. Si tomas anticoagulantes o antiagregantes, consulta con tu equipo sanitario antes de incorporar granada de manera diaria porque puede interactuar con cómo el hígado procesa algunos fármacos. Si gestionas enfermedad renal y debes controlar potasio, habla con tu profesional sobre porciones. Si el reflujo es tu talón de Aquiles, adelanta la última ingesta y evita volúmenes grandes de cualquier líquido antes de acostarte. Para integrar todo sin complicarte, piensa en una pequeña secuencia al caer la tarde. Cena sencilla y temprana con verduras, proteína adecuada y grasa saludable. Paseo corto de digestión si puedes, 10 o 15 minutos bastan para ayudar a la glucosa a encontrar su sitio. Una hora después de la cena, el postre inteligente, media taza de arándanos con yogur natural sin azúcar, o media taza de arilos de granada con la misma base, luz baja, pantallas fuera y un margen tranquilo hasta la hora de dormir. Si esa secuencia se repite varias noches por semana, tu reloj interno empieza a reconocerla y facilita el resto. Para saber si funciona para ti, apóyate en tus 3 marcadores. Anota, aunque sea con 2 palabras, cómo te sientes al despertar en una escala sencilla, cuántas veces te levantaste por la noche y qué dice la cinta métrica en el ombligo cada pocos días. Esos números, más tu sensación, valen más que cualquier promesa. Si tras varias semanas no ves movimiento, no fuerces dosis. Revisa la hora de la cena, la cantidad total de fruta del día, la presencia real de proteína y grasa en ese postre, el uso de pantallas a última hora o el consumo de cafeína por la tarde. A veces el ajuste no está en añadir, sino en quitar lo que estorba. La última pieza es de actitud. No necesitas convertirte en experto en polifenoles para beneficiarte de ellos. Necesitas una regla fácil, ingredientes que te gusten y un motivo claro. El motivo puede ser simple: levantarte con más energía, dormir con menos interrupciones, sentir el cuerpo más ligero. Cada noche que eliges un postre inteligente, estás votando por ese motivo, y el cuerpo, cuando recibe votos repetidos, responde. Sigamos afinando la práctica para que esta pauta nocturna de polifenoles funcione en tu vida real, sin complicaciones ni dogmas. Empiezo por el eslabón que muchas veces decide el éxito, el intestino. Las antocianinas de las bayas y las elagitaninas de la granada no actúan en un vacío, necesitan una microbiota capaz de transformarlas en metabolitos útiles. En el caso de la granada, por ejemplo, parte de esas moléculas se convierten en urolitinas, compuestos que se han asociado a mejor vigor celular y a procesos de reciclaje de mitocondrias. No todo el mundo produce urolitina con la misma eficiencia porque depende de qué bacterias habitan tu colon. La buena noticia es que el propio hábito de tomar fibra de fruta entera y un fermentado suave como kéfir o yogur natural crea un entorno más propicio para que esas bacterias prosperen. En otras palabras, cuanto más constante es tu rutina, más probable es que el propio cuerpo amplifique sus beneficios al afinar la conversación intestino-metabolismo-sueño. El reloj interno también importa. De día, la sensibilidad a la insulina suele ser mayor. De noche, el organismo pide menos sobresaltos glucémicos para poder bajar pulsaciones y temperatura. Por eso colocamos el postre inteligente cerca de una cena temprana y dejamos pasar un tramo, hasta la hora de dormir. Si una noche llegas tarde a casa y la cena se te va a la hora de acostarte, es mejor simplificar, cenar ligero y dejar el postre para el día siguiente, que forzar la fruta justo antes de apagar la luz. No es una cuestión de prohibiciones, sino de escuchar el ritmo del cuerpo y darle margen para hacer su trabajo nocturno. A la hora de comprar, piensa en 2 criterios: pigmento y practicidad.
El pigmento más intenso suele indicar mayor carga de antocianinas, de modo que arándanos bien azules, moras oscuras y frambuesas de rojo profundo son aliados naturales. Las versiones congeladas son tan válidas como las frescas cuando la cosecha no acompaña, de hecho, a menudo retienen muy bien los polifenoles porque se procesan en su punto óptimo. La granada se elige pesada para su tamaño y de cáscara firme. Desgranarla puede parecer un arte, pero con un corte superficial en corona y unos golpes suaves con una cuchara sobre un bol, los arilos caen limpios y sin amargor. Si prefieres evitar el lío, muchos supermercados venden arilos listos en pequeñas tarrinas. Revisa que no lleven jarabes añadidos, solo semillas y su propio jugo. Sobre lavado y seguridad, un chorro generoso de agua y fricción manual es suficiente para bayas convencionales. Si quieres ir un paso más, un baño breve en agua con una pizca de bicarbonato y un aclarado posterior funciona bien. Guarda las bayas secas y en recipiente abierto para que no suden y se estropeen. Los arilos de granada se conservan varios días en nevera y también admiten congelación en porciones pequeñas, lo que facilita tener siempre a mano una medida lista. Una duda frecuente es qué hacer si no toleras bien los lácteos. La función del yogur o del kéfir en esta pauta es doble: aportar proteína que amortigüe la curva glucémica y ofrecer una matriz grasa moderada que alargue la liberación de energía. Puedes lograr efectos similares con una alternativa vegetal alta en proteína, como un requesón de soja bien escurrido, o con un pequeño puñado de nueces, almendras o avellanas finamente picadas. Si te gusta el toque ácido pero evitas lácteos, un yogur vegetal sin azúcar a base de coco o almendra puede cumplir, siempre que mires la etiqueta y elijas opciones sin almidones ni jarabes. Otro punto que conviene anticipar es la convivencia con medicación. Si tomas anticoagulantes o antiagregantes, la granada puede modular cómo el hígado procesa ciertos fármacos. No es un veto, pero sí una razón para comentarlo con tu equipo sanitario si planeas consumirla casi a diario. Si vives con diabetes o resistencia a la insulina, la estrategia no cambia en esencia, pero se hace más estricta con las porciones y con la compañía proteica y grasa. Media taza de bayas o de arilos, pegada a la comida y nunca sola por la noche, suele ser el punto dulce entre placer y control metabólico. Si el reflujo te visita, adelanta el postre una hora y evita volúmenes grandes de cualquier líquido tarde. Ahora, la parte sensorial, que también cuenta. Este postre no pretende ser una penitencia saludable. Las bayas, cuando están en su punto, tienen perfume y acidez vibrante. El yogur natural sin azúcar aporta cremosidad y una base limpia que deja hablar al fruto. La granada cruje y estalla en la boca con un jugo ligeramente astringente que limpia el paladar. Si quieres un matiz aromático sin azúcar, una pizca de canela o de cacao puro realza las notas de fondo y aporta, además, moléculas que dialogan con las rutas del óxido nítrico y del control glucémico. Si disfrutas de hierbas frescas, unas hojas de menta finamente picadas encima de los arilos crean un contraste refrescante que muchos agradecen al final del día. Volvamos un momento a la ciencia para entender por qué esta elegancia sensorial se traduce en efectos mensurables. Las antocianinas son glucósidos, es decir, pigmentos unidos a azúcares naturales. En tu intestino delgado, una parte se absorbe tal cual y otra llega al colon, donde bacterias específicas liberan la fracción activa. Esos metabolitos circulan, alcanzan el endotelio y modulan señales que influyen en la tensión de la pared vascular. De forma paralela, se ha observado que mejoran la señalización de la insulina a nivel celular, lo que significa que la misma cantidad de glucosa se gestiona con menos ruido hormonal. En el sueño, ese menor ruido se traduce en menos microdespertares y en fases profundas más estables.
Las elagitaninas de la granada siguen un camino análogo, con la particularidad de que sus derivados, las urolitinas, parecen favorecer procesos de limpieza y reciclaje dentro de las células, algo especialmente relevante para tejidos que requieren energía constante y ordenada. Una historia útil para recordar que la medida hace el veneno, el zumo. Un vaso pequeño de granada 100%, tomado junto a una comida completa, puede ser una herramienta para quienes no disfrutan masticando semillas. Un vaso grande, aislado y tardío, cambia de categoría y se parece más a un impulso de azúcar nocturno que a un apoyo vasculometabólico. Elige lo primero sin caer en lo segundo. Lo mismo vale para las bayas. En el plato entero, su fibra y su agua marcan el ritmo. En un batido cargado de fruta y endulzado, esa ventaja se diluye. La cocina casera permite controlar estos matices sin renunciar al placer. Para que no quede todo en teoría, imagina una semana tipo. Lunes, miércoles y viernes, eliges arándanos con yogur tras una cena de verduras y pescado con aceite de oliva. Martes y jueves, cambias a hilos de granada sobre un poco de requesón y un chorrito de aceite de oliva virgen extra, con pan integral si cenas muy temprano. El fin de semana, repites lo que más te haya sentado bien y, si sales, aplicas la misma lógica. Postre pequeño de fruta entera y base proteica, luces bajas por la noche, pantallas fuera. Mientras tanto, apuntas 3 cosas sencillas 3 veces por semana, como te levantas, cuántas veces te despertaste y qué dice la cinta en el ombligo por la mañana. No necesitas apps ni gráficos, solo consistencia. Si trabajas por turnos o tu horario se sale de la norma, adapta la idea al bloque de descanso que para ti funciona como noche. El principio es el mismo, acercar polifenoles con fibra y un ancla proteico-grasa al inicio del tramo de descanso y evitar bombas de azúcar justo antes de tumbarte. Si entrenas por la tarde, esta pauta viene aún más a favor, porque el músculo hambriento de glucosa y el endotelio activado agradecen señales que protejan sin sobrecargar. Cierro esta parte del cuerpo con una invitación pragmática. No esperes a sentirte perfecto para empezar, porque el propio arranque es lo que dispara la inercia positiva. Abre hoy un paquete de arándanos congelados y deja una taza en la nevera para que pierdan el frío. Compra una granada y desgránala cuando tengas 20 minutos tranquilos, guarda los arilos en un tarro de cristal. Elige un yogur natural, sin azúcar que de verdad te guste y pruébalo con una pizca de canela. Cena temprano y sencillo. Da un paseo corto. Luego, siéntate y disfruta de tu postre inteligente sin prisa. Esa secuencia, repetida varias veces por semana, es menos un truco que una forma de devolverte control. Y cuando el control vuelve, la energía de la mañana, el sueño más estable y el estado de ánimo más limpio suelen seguirle el paso.